allí la figura de Jorge Juan dentro de lo que es la historia del pensamiento matemático en el entorno de cuando se genera en la Ilustración española la expedición a la América hispana. En primer lugar, si me lo permiten, quisiera centrar un poco las ideas, porque mucha gente, aun cuando habla de lo que es la medida del arco de meridiano, no se conoce suficientemente por qué había que medir ese arco de meridiano y cuál era la necesidad de saber que la Tierra era esférica cuando ya se había medido por los griegos con una exactitud que hasta el siglo XVIII prácticamente no se vuelve a recuperar. La Tierra era esférica, se conocía que era una esfera, pero aparecía junto a la figura de cómo era la verdadera Tierra una mezcla de filosofía, yo no digo de religión, porque no solamente fue la religión católica la que promocionó la Inquisición, sino una forma de pensamiento, y había conducido a que cuando termina la época de los jónicos y se genera la época que empieza en el siglo IV después de Cristo con Ptolomeo, se llega al pensamiento que no es, es muy sencillo. La hipótesis de Ptolomeo él mismo la describe. Ptolomeo era un cosmógrafo y además era un geógrafo, y Ptolomeo llega a describir el Mediterráneo con un cierto error. Supone que tiene 58 grados de longitud y tiene 62, es decir, con ciertas aproximaciones. El problema que plantea Ptolomeo, por raro que parezca, no es un problema religioso, es un problema de observación y tratar de dar una explicación a lo que está viendo, lo cual es sumamente razonable desde un punto de vista físico. Ptolomeo veía que cuando se tiraba una piedra hacia arriba, siempre caía hacia abajo, lo cual yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos visto hasta que el hombre ha logrado poner los satélites en órbita. Y si cuando una cosa subía, bajaba siempre, pues había que pensar que Dios nos había puesto en un punto determinado que había que identificar con el centro del universo. No había ninguna experiencia que dijera que el hombre podía observar algo que saliendo de la Tierra no volvía de forma natural a ella. Por otra parte, Ptolomeo nos describe que cuando miraba hacia el horizonte, en un horizonte que evidentemente no estaba cegado por las construcciones que el hombre ha sembrado a lo largo del planeta y que debían ser horizontes limpios, se encontraba la figura de la proyección de la esfera. Todo era circular porque la Tierra era esférica. Cuando miraba al cielo lo que veía una esfera, y debajo de esa esfera lo que veía una bóveda en la cual en el centro estaba él, y pensaba que era el centro de la Tierra. Naturalmente eso era falso, pero como las matemáticas son el artilugio que manejado adecuadamente puede demostrar cualquier cosa, pues demostraba cualquier cosa. Todo movimiento periódico se puede representar en matemáticas por una serie que se llama la serie de Fourier. Poniendo suficiente número de términos, pues se llega a representar un movimiento periódico. Y durante la Edad Media, en las catedrales, los relojeros llegaban a simular los movimientos del universo que habían observado poniendo suficiente número de ruedas en lo que eran unos movimientos que componían para que viéramos lo que queríamos observar. Y lo que queríamos observar lo observábamos. Y los árabes penetraron en España y lograron mantener durante toda la Edad Media lo que era esa filosofía astronómica que nos transmitieron hacia la época de Jorge Juan. Entonces era un conocimiento, si me lo permiten, absolutamente firme, y iba contra lo que los hombres observaban. Por lo tanto, no era ni filosofía ni religión, es que no era verdad, no correspondía a lo que se veía. Por lo tanto, era un engaño y había que ir contra ello. Y ese es el problema fundamental. Cuando Giordano Bruno engancha con la idea de Aristarco, como quizá ustedes conozcan, 16 siglos antes que Giordano Bruno, plantea que vivimos en un mundo de estrellas, que la Tierra no es sino una roca que gira alrededor de una estrella que se ve orbitar alrededor de ella sobre el cielo, y que esas estrellas no son sino componentes más de un universo que nunca sabremos lo que es. Esto lo dice Aristarco, y su filosofía prácticamente se siembra porque va en contra de lo que se ha observado. Giordano Bruno es ajusticiado, como todos sabemos, y aparece de forma inmediata la figura de Copérnico, que dice: nosotros vivimos en un universo que será lo que sea, pero no es lógico que un cuerpo tan pequeño como la Tierra orbite alrededor de un cuerpo que se ve tan grande como es el Sol. Y plantea un universo que es absolutamente falso. No es mucho más moderno que el de Ptolomeo, pero va contra lo que se observa. Copérnico lo único que dice es que si ponemos el Sol en el centro,
Los cálculos matemáticos para posicionar las estrellas son más sencillos. Georg Lander, que hace el prólogo de Copérnico, dice: esto entra en colisión con el pensamiento de la época, va a entrar en colisión con la Inquisición, por lo tanto es simplemente un modelo matemático que trata de explicar lo que se ve. Y esa es la situación. Copérnico niega, identifica su modelo con la realidad y hace penetrar a la humanidad en lo que nosotros llamamos el mundo moderno. Copérnico significa la valentía de poder evolucionar sobre lo que se piensa, sobre lo que se observa, pero sin negar que el único apoyo que tiene Ptolomeo para el mantenimiento de sus teorías no es ni filosofía ni religión, es la sensatez. Es que si lo que vemos todos los días lo identificamos con lo que es, pues defenderemos siempre lo que vemos. Eso enlaza de forma más directa con el ateísmo que las teorías de Copérnico, mucho más evolucionadas, que dejan al espíritu y al pensamiento del hombre progresar por encima de lo que es la observación física. Por lo tanto, mi punto de vista y el de mucha gente es que la figura de Ptolomeo y Copérnico están contados según se quiere y que demuestran justo lo opuesto de lo que los dos personas que fueron cruciales en el pensamiento humano demostraron. Y dentro de esas figuras, el hombre práctico lo que busca es tratar de aprovechar las teorías de Copérnico para hacer lo que a él le interesa. Y al hombre práctico lo que le interesa es poder tener la posibilidad de definir cómo son las costas, cómo se puede posicionar donde uno se encuentra, y para ello los únicos puntos de referencia son los que tiene en el cielo, que son las estrellas y las galaxias. Y el problema es determinar la longitud, puesto que la latitud se podía determinar con facilidad. Y para determinar la longitud solo había dos formas, y la longitud había que determinarla porque el Tratado de Tordesillas definía dónde empezaban las posesiones españolas y dónde pasaba la línea portuguesa, y para saber por dónde pasaba, lo primero era la capacidad de poder situarse. Y para situarse había que definir la longitud, y la longitud es una cosa muy sencilla, es la diferencia de hora entre un suceso que ocurre aquí y cómo lo observa otro individuo que está en otra posición. La Tierra gira 15 grados en una hora, por lo tanto la idea de tiempo va definida a la idea de localización geográfica. Y ese es el problema. Y había que conocer cómo era la Tierra, porque si no sabíamos cómo era la Tierra, no podíamos definir dónde terminaban unos territorios y empezaban otros. Y era un motivo de cualidad estratégica fundamental en la defensa de esos territorios una inversión negativa, es decir, que no se supiera suficiente geografía, porque si se sabía suficiente geografía, se sabía cómo navegar por esas aguas. Y si no se sabía geografía, no se podía saber cómo navegar, y las aguas que escondían los territorios del interior protegían la posesión de esos territorios con mucha mayor seguridad que si el conocimiento se propagaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Francia plantea, con Luis XIV, como todos ustedes conocen, en 1672, la creación de un observatorio que trate de demostrar qué es lo que está ocurriendo en el desarrollo de la ciencia. Se descubre la velocidad de la luz, se hacen observaciones astronómicas y se define una línea geodésica mal medida que les indica que la Tierra está apepinada, con perdón, pero hacia los polos. Ese error en la medida se extrapola a la realidad terrestre, y por otro lado Newton observa que el péndulo de Cayena que ha observado Richter bate más lentamente en el ecuador que en otras zonas. Por lo tanto, la Tierra está apepinada pero hacia el ecuador. Y como pasa en la humanidad, porque con perdón, la verdad es que estamos mal hechos, las cosas que no son nada más que motivo científico, se establece una controversia sobre si la Tierra está apepinada hacia arriba o hacia el ecuador. Hay una controversia que llega a grados de gran virulencia al empezar a intervenir Voltaire y al enfrentarse Newton con todos los conocimientos de la época. Y es necesario, por lo tanto, medir un arco de meridiano en el ecuador y otro arco de meridiano tan cerca del polo como sea posible para ver cuál de ellos tenía menos kilómetros. Si la Tierra era esférica, los 2 grados de meridiano se midieran donde se midieran, medirían lo mismo. Si la Tierra era un elipsoide de revolución, cuando se acercara al ecuador tendría más kilómetros que cuando estuviera hacia el polo. Y esa es la clave. Hay una expedición a Laponia, cuando se pide a España su participación, se plantea la posibilidad de que España participe científicamente.